Hola, saludos desde acá de nuestro podcast La Verdad del Evangelio, que estaremos dando inicio a partir de este día. Un programa ameno que nos permitirá mostrar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, su obra perfecta en la cruz que nos dio la salvación y la vida eterna. Esa es la esencia del Evangelio, la gracia salvadora, que se revela desde el Génesis y hasta el Apocalipsis. Mi nombre es Henry Antúnez, el pastor de la Iglesia Ministerio Internacional de Restauración, el Cuerpo de Cristo, iglesia asociada pues a la Iglesia Camino al Cielo. Estaremos pues desde hoy de esta manera pues desglosando y compartiendo con ustedes todo lo que es todo lo inherente al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. A mi lado la pastora María Quintana, mi esposa, quien junto conmigo estaremos dándole continuidad a este maravilloso programa. Hola amigos, Dios les bendiga a todos. Estamos agradecidos con Dios de permitirnos comenzar estos programas para hablar de la verdad del Evangelio. Hay mucho desconocimiento en esto. Vamos a estar hablando desde el principio de la creación, dando algunos datos importantes que la mayoría no conocemos y abordar el problema fundamental del hombre. El problema fundamental del hombre es que está separado de Dios y a causa de esta situación que es espiritual, vive en quebranto, en sufrimiento, en angustia. En ese hombre hay un vacío y vamos a estar hablando cuál es la solución verdadera a ese problema. Pastor. Que es ese problema que usted se llama el problema fundamental del hombre. Ese origen que impide que el hombre pueda habitar conforme a como Dios lo creó. Dios creó a un hombre para que lo creó conforme a su imagen y a su semejanza. Dios creó un hombre bueno, así dice la palabra. Vio Dios que todo cuanto había hecho era bueno de gran manera y se regocijó. Entonces, este hombre se perdió y este es el fundamento de este programa. Mostrar dónde fue que ese hombre se desvió. O sea, ¿por qué el hombre no puede ser feliz hoy por hoy? Cuando usted busca en cualquier lugar, en Google, en cualquier lugar, vemos que dice que el hombre vino para ser feliz, que el hombre nació para ser feliz. Sin embargo, vemos cada día más al hombre en sufrimiento, vemos al hombre en angustia, vemos al hombre en tormento, en desesperación. Y eso tiene que ver justamente por su origen. El origen, sí. El origen de la creación, el origen de la creación del hombre. Dios formó todas las cosas por medio de su palabra. En el principio nosotros podemos ver en el Génesis, en el capítulo 1, en los versículos del 1 al 4, nosotros podemos ver que existen allí 4 seres espirituales. Dice que estaba el Dios creador, ese Dios que creemos que es absoluto y creando todas las cosas. También habla de que Dios estaba creando el mundo y estaba la tierra, y estaba desordenada y vacía. Y también muestra que había tinieblas sobre la tierra. Y estas tinieblas representan al enemigo natural de Dios, a Satanás, que vino a desordenar la creación. También presenta ahí Génesis, el Espíritu Santo, dice que ese espíritu se movía sobre las aguas. Y luego dice que dijo Dios, la primera declaración que hizo Dios en la creación, en el origen, declaró, sea la luz. Y fue la luz y vio que esa luz era buena. Y este otro ser espiritual que vemos aquí viene a ser Jesús, la promesa, el Salvador. Entonces, comenzando por este pequeño detalle que nos dice que es espiritual,
la situación del hombre, que intervinieron 4 seres espirituales y que a partir de allí todo lo que sucedió fue declaraciones hechas por un Dios poderoso, absoluto, ¿verdad? Que gobierna todas las cosas, formando tierra, agua, árboles, peces, animales en la tierra, y los hizo de una manera, los árboles en la tierra, a los peces en el mar, a las aves para que volaran en los cielos, y al hombre lo creó de una manera particular. Cuando Dios fue a crear al hombre, dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. ¿Qué significará que dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, pastor? Bueno, Dios, la imagen de Dios, ¿cuál es? Dios es espíritu. Y tal como y los espíritus no se ven, por lo tanto no tenía una definición. Pues, pero si Dios lo hace a su imagen, lo hizo en la misma condición que Dios es. Es decir, si Dios es espíritu, Dios hizo al hombre, lo hizo espíritu como espíritu es él. La semejanza, bueno, los atributos de Dios. Gracia, justicia, amor, verdad, proclive a lo bueno. El hombre se podía comunicar, pero Dios lo estaba creando a su imagen y a su semejanza. Así los creó Dios. Dice también que los creó con identidad de género. Dice, cuando leemos el 1:27, varón y hembra los creó, ¿no? Dándole continuidad a lo que usted me está hablando, doctora. Nosotros estamos hablando del hombre original, del hombre que Dios creó. Dice, nosotros no, como lo dijo la pastora inicialmente, las condiciones en que estaba la tierra, desordenada, vacía. Dice que la tierra estaba desordenada, vacía y las tinieblas predominaban. Así usualmente hoy, como estaba la tierra, así es el hombre. Así está la vida del hombre. La vida del hombre está hoy en desorden, está vacía y predomina la oscuridad. Porque justamente aunque Dios creó a este hombre, lo creó a espíritu y lo creó en la luz, Dios creó, porque Dios mandó a hacer la luz para ordenar todas las cosas. Y de una vez que Dios viene ordenando todas las cosas, estableciendo todo lo que el hombre iba a necesitar para habitar en la tierra, Dios le preparó todo lo que el hombre necesitaría para estar en la tierra. Y así es. Así es. Entonces hoy el hombre no tendría necesidad de habitar en la condición en que el hombre habita. El hombre habita en aflicción, en angustia, en tormento, en desesperación. Todo para el hombre es un dolor, todo es comiendo, como dice la palabra, cuando el hombre faltó a Dios, dice, comerás con angustia, comerás el pan de cada día. Y así como tal, pues, es que está realmente el hombre. Y eso tiene su origen también. Sí, bueno, siendo Dios bueno, creando al hombre, creó a este hombre con sabiduría, a su imagen, con razonamiento, inteligencia, con decisión, que puede tomar decisiones. Dios creó un hombre bueno y un hombre a su imagen y a su semejanza, como dice el pastor anteriormente. Y esto quiere decir que este hombre iba a habitar en esta tierra conforme a la voluntad de Dios. Pero estamos hablando de un hombre que ya se perdió, que está en sufrimiento, que está en quebranto. Entonces vamos a regresarnos a ver este hombre que vivía en el Edén, que Dios puso en el Edén, que le dio aliento de vida, que lo puso en un lugar de deleite. Este hombre estaba unido a su Dios, así como les decía anteriormente, que en la creación Dios puso cada cosa en su lugar, pero el hombre tenía que estar con Dios. Y habiéndolo puesto en este Edén, él disfrutaba de esa presencia y vivía una comunión perfecta con su Creador. Pero un poquito más adelante, Dios les da un mandato a este hombre que le dio soplo de vida, este hombre que él hizo igual que él, a su imagen, a su semejanza.
y le dice que él puede disfrutar de todo lo creado, de los animales, de las plantas, y les da un huerto donde él iba a vivir y a guardar ese huerto, pues. Y después que le habla de todo esto, le da un mandamiento, una ley, podríamos decir. Le dice, de todo árbol del huerto, de ese lugar donde estaba, podría comer, mas del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerá, porque ciertamente el día que de él comiere, morirás. Entonces, este es un límite que Dios le estaba poniendo a ese hombre que lo plantó en la tierra, que lo plantó en ese paraíso y que le dio autoridad para que gobernara toda la creación y le dio una identidad, como decía el pastor anteriormente, para que él se multiplicara en la tierra a sí mismo como Dios los había hecho. A causa de este mandato o ley o mandamiento, vemos un poquito más adelante en el capítulo 3 de Génesis específicamente que aparece un personaje. Sí. En ese capítulo 3, que es el mismo personaje que estaba al principio en el capítulo 1, en el versículo 2. Ese personaje, las tinieblas, Satanás, aparece en la vida, en el entorno de Adán y Eva. Sí, sin embargo, estoy correcto. Sin embargo, ese mandamiento que Dios le dio, de ese mandamiento que Dios le dio al hombre, de allí fluía la vida, de ese mandato dependía la vida del hombre. Dios le dijo, si tomas de ese árbol, de seguro morirás, ¿no? El hombre, Dios le había dicho, fructificad y multiplicaos. O sea, él tenía, eso que Dios le había dicho era, llena la tierra. Ese es el mandato que Dios le dio también. Llena la tierra tenía que ser llena de hombres consecuentes como él. Porque una vez que Dios lo creó, Dios después lo formó. Le dio un cuerpo a ese hombre y ese hombre ya se veía físicamente. Cuando Amén. Lo crea, el hombre como espíritu que es no se veía. Pero en el capítulo 2 de Génesis, en el versículo 7, dice la palabra que Dios le dio un cuerpo, lo formó, hizo un cuerpo de barro y sopló aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Y ahora el hombre es manifiesto en la tierra. Ya ahora es plasmático, ya lo puedes ver, lo puedes tocar. Y a partir de allí, el hombre debía haber cumplido su mandato. Luego Dios lo toma y lo pone en el huerto, como acaba de decir la pastora, con instrucciones precisas. El día que comieres de este árbol, de seguro morirás. Le dio autoridad plena sobre su obra, sobre todo lo que Dios había creado. Pero allí le limita la autoridad. Sí. Le dice, lo único que no puedes es tomar de esto. De esto depende tu vida. Es decir, lo responsabilizó de su vida. O sea, lo responsabilizó, le hizo entender, vas a vivir eternamente hasta el día que tú quieras. Tú eres el responsable. Y este hombre le dio ese acto. También queremos de saber que ese árbol del cual Dios le habló al hombre no comiese, para el hombre debía significar Dios. O sea, cada vez que el hombre mirase hacia ese árbol, venían las palabras que Dios le había dicho. No lo puedes comer porque el día que de él comiera ciertamente morirás. ¿Okay? Sí, y así lo hizo el hombre, rindió culto, el hombre obedeció a Dios hasta que se presentó en el capítulo 3 el enemigo natural de Dios, sí, del cual usted está hablando, ¿no? Sí, así es. Dice la palabra que era un animal astuto, la serpiente. Pero entendemos que en ese animal estaba operando ese ente espiritual del que venimos hablando desde el principio. Y bueno, como es un engañador, así dice la palabra, que es mentiroso y padre de mentira, tuvo una conversación con Eva ahí en ese capítulo y le hizo algunas preguntas. Le dijo, le preguntó,
Pero vamos a leérselo, Sí, pastor. léelo, pastor. Ok. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comieres de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó del fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Así es. Bueno, en este acontecimiento vemos cómo se aparece, ¿verdad? Este ser y comienza esta conversación y engaña a Adán y a Eva, porque dice que los dos comieron. La palabra dice que es un fruto. Nosotros sabemos que no es un fruto específicamente, pero dice que en lo que ellos tomaron esto, entonces ahí empezó el desastre más grande de la humanidad. Porque un hombre que había sido creado para vivir feliz con Dios, muere. Ciertamente morirás, le dijo el Señor. Pero no vimos que murió como normalmente vemos cuando la gente se separa del cuerpo y muere. No vimos que sucedió eso. Entonces, la muerte era espiritual, para aclarar esa muerte de la que estaba hablando el Señor a Adán y a Eva. Y claro, ellos comen de este árbol, se abren sus ojos, toman esta información, se abren sus ojos, como vemos que Eva vio que era agradable a la vista y se le despertó el interés porque el ofrecimiento era que iban a ser igual a Dios. Y ciertamente el hombre murió. Sus ojos espirituales fueron cerrados. Su espíritu, ese espíritu de vida que Dios había puesto en este hombre, se separó de él. El hombre quedó solo, sin la dirección ni la comunión que tenía con este Dios. Y después de esto el hombre empezó a tener miedo. Dice la palabra que el primer sentimiento que tuvo el hombre después que desobedeció el mandato de Dios fue el miedo. Hubo mucho miedo a causa de la muerte, como dice la palabra, que todos esclavos de las tinieblas a causa del temor a la muerte. Y más adelante veremos que hay unas consecuencias. Después de esta separación comienzan las aflicciones, las enfermedades y comienza el pecado a enseñorearse del hombre. La palabra dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Siendo Adán y Eva nuestros primeros padres, a través de esa desobediencia que se llama pecado original, este pecado fue transmitido a todos los hombres. Por eso la Biblia registra que todos pecamos, que toda la humanidad está en esa misma condición. Claro, la humanidad ha aumentado en maldad y los pecados, las maldades han aumentado, pero el pecado que va a condenar al hombre es ese pecado original, no los pecados que consecuentemente se cometen, sino ese pecado específicamente es el pecado que condena al hombre. También nosotros tenemos la respuesta, pastor, para esta condición en la que quedó el hombre después de la desobediencia. Sí, es correcto.
este evento del Edén es tal vez el evento más resonante que sufrió la humanidad entera, que haya podido haber padecido la humanidad entera, ya que en este evento, cuando el hombre peca, la humanidad entera quedó esclavizada, sujeta a yugo de esclavitud. Ya perdió la condición original y ahora la condición del hombre vendría a ser dantesca, es decir, quedó esclavo del pecado. Y así está la condición del hombre hasta hoy. El hombre está separado de Dios, nace con el pecado original y está condenado eternamente. Y no hay nada que el hombre pueda hacer para salvarse. Ese es el problema fundamental del hombre. Aquí en el Génesis 3, del 1 al 6, allí y más específicamente los versículos 5 y 6, allí está la condenación del hombre. Allí es donde surge el pecado, allí es donde nace la esclavitud del hombre, el sufrimiento, la angustia. Es allí donde el hombre pierde esa felicidad con la que debería de habitar. Es allí donde el hombre perdió la gracia, donde el hombre cae, se separa de Dios, el hombre está muerto para Dios. O sea, separación como tal, cuando la ponemos en contexto, la separación como tal es muerte. Entonces, esa es la muerte espiritual. La separación del espíritu del hombre lo deja en esa condición hasta el sol de hoy. Y no hay nada que el hombre por sí mismo pueda hacer para revertir, para poder salvarse, salir de esa condición en la que él quedó, ¿no? Entonces, decía también usted, pastora, de que las consecuencias que el hombre sufriría a partir de ahora, esas consecuencias son justamente las que el Señor determinó para ellos. Consecuencias tanto para la serpiente, para la mujer y para el hombre. Ya ellos nunca más, una de las condiciones, así como el miedo, es que ya ellos no pudieron estar más en la presencia de Dios. Ya ellos se separan de Dios, ya no pueden nuevamente estar en la presencia de Dios. Cuando Dios los busca, están escondidos. Le dice, tuve miedo y me escondí porque estaba desnudo. Y Dios le dice, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Ah, has comido del árbol que te mandé que no comiera. Pues, y él les respondió, la mujer que me diste como compañera me dio del fruto y yo comí. Y entonces el Señor le dice a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? O sea, no sabes la consecuencia tan grave que esto tendrá para ustedes, para la humanidad entera. Porque quiero que sepan que este hombre y esta mujer representaba a la humanidad entera, ya que a partir de ellos era que se iba a llenar la tierra, evidentemente, y así fue. De hecho, todos los hombres, por eso es que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Es porque ellos son los que habrían de darle continuidad a la vida en la tierra. Y así lo hicieron. Y ellos fueron los padres originales en ese sentido, de la creación, de la vida del hombre. Pero ya no eran el hombre de luz, ya no eran el hombre de Dios, sino el hombre de tiniebla, el hombre que habita en oscuridad, el hombre que habita en dolor, en angustia, en temor. Y ese hombre es el que vive hoy por hoy con todas sus circunstancias, con todas sus situaciones en la tierra. Entonces, ahora el hombre va a conocer de esas consecuencias. ¿Ve? Dios imparte, voy a leerles un poco, porque la palabra nos pone en el contexto y dice, entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo a la mujer, la serpiente me engañó y comí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. ¿Ok? Ese es el primer castigo que Dios imparte. Sí. Pero en el versículo 15 es revelador. ¿Sí? Ajá, el versículo 15, este hombre, Dios va a mostrar, en ese versículo 15 del mismo Génesis, Dios ahí muestra cómo habría de redimir o cómo habría de levantar, de volver a restituir, de poder libertar o salvar a aquel hombre
que había perdido su originalidad. Sí. Aquel hombre que había perdido que había caído de la gracia. Entonces, ahora Dios, porque este Génesis 3:15 marca que Dios declara y dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre su simiente y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Aquí en el capítulo 15, en este versículo 15, está la vida que Dios dispuso nuevamente para el hombre. Es por medio de este Génesis 3:15, esta simiente de la mujer es la que heriría a Satanás en la cabeza y esta nos heriría en el calcañar, es la que nos daría la libertad. Este es el origen del Cristo, el Salvador, el que más adelante nosotros vamos a estar conociendo. Y eso es bueno que se sepa, ¿verdad? El hombre va a vivir en sufrimiento, en aflicción de alma, hasta que vino Cristo, hasta que venga Cristo en su alma. Amén. Así es. La simiente de la mujer, decimos nosotros. Sí, correcto. Esa es la promesa de la salvación para toda la humanidad. Realmente necesitamos de esa simiente de la mujer, Jesús. Ese es Jesús que vino a salvarnos, que vino a mostrar el camino para regresar a ser unos nuevamente con ese Dios creador. Jesús, que es nuestro Salvador, dice la palabra que un solo camino hay para encontrarse con Dios y es Jesucristo. Jesús dice en la palabra, Él les dijo, y yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Queremos especificar que solo Cristo tiene el poder de regresarnos nuevamente a tener esa comunión, ¿verdad? Sí, con nuestro Dios creador. Esta promesa de Génesis 3:15 es la libertad, es la promesa de libertad que tenemos todos, que por medio de esa simiente de la mujer que aplastaría la cabeza de la serpiente, ese engañador, ese que llevó al hombre a esa condición de sufrimiento, esa simiente, habla la palabra claramente de esa simiente de la mujer. En Isaías 7:14 habla de esa simiente, pastor. Sí, este anuncio decía que para muchos, incluso para mí, yo tengo cerca de 20 años ya efectivos, pues no, sin meter los que pasé así, usted sabe, cuando uno comienza pareciera que a veces no estás como muy seguro si es o no es. Y entonces, bueno, pero voy a cumplir cerca de 20 años en los caminos. Y le doy la gloria al Señor que en los últimos 5 años es donde he estado viviendo conforme a la revelación de nuestro Señor Jesucristo, porque quiero enseñarles y decirles a mis amados oyentes y las personas, pues, que desde ahora espero y confío en el Señor puedan ver este podcast, nuestro programa, que el Evangelio se conoce, se disfruta y se comparte, ¿verdad? Pero que este evangelio maravilloso no nos dejará estar sin fruto. Y saber que Jesús es el Cristo es lo más importante para la vida de todo creyente. O sea, que no haya confusión, que no haya nunca en nosotros ninguna otra búsqueda que no sea centrar nuestro corazón en Cristo. Creo que eso es lo fundamental, creo que eso es lo más importante para todos y cada uno de nosotros los creyentes. El Génesis 3:15, esta simiente de la mujer de la cual ya acaba de hablar, sí, ese anuncio que el Señor Dios, nuestro Dios Todopoderoso, nos hizo aquí en este momento, lo confirma en Isaías 7:14. Sí. En Isaías 7:14, el Señor habla acerca de la profecía del Mesías. Le habla al profeta Isaías, Dios hablaba por su profeta, por supuesto, y dice, por tanto, el Señor mismo os dará señal, he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Primero nos habla de la simiente de la mujer, posteriormente nos habla ahora de la Virgen que daría luz y ahora tiene un poquito ya más de forma, sin embargo sigue siendo para nosotros como un tanto una virgen que dé a luz, o sea, una mujer que
sabemos que no puede haber una gestación si no es el hombre y la mujer. Sin embargo, aquí me está hablando de que una sola mujer va a dar a luz, evidentemente que nos hace ruido, ¿verdad? Pero Dios, que es infinito en misericordia, luego esto se va a confirmar, esto lo vamos a confirmar en el capítulo 1 de Mateo, versículos 18 en adelante y hasta el 23, vemos cómo se cumple esto último que el Señor nos dijo aquí en Isaías. Llamará su nombre Emmanuel. Cuando Emmanuel traducido significa Dios con nosotros. Por eso es que cuando leemos en Mateo, vemos que el nacimiento, ahí nos habla en el capítulo 1, versículo 18 y hasta el versículo 23, nos habla justamente del nacimiento de Jesús, el Cristo, ¿verdad? Vemos posteriormente ese Jesús nace, crece, hace la obra y después vemos en Mateo capítulo, en el mismo Evangelio de Mateo, en el capítulo 16, versículos 16 y 17, Jehová Dios Todopoderoso le revela a su discípulo Pedro que Jesús era el Cristo. Amén, amén. Así es. Entonces, para hablar un poquito más de Isaías 7:14, en Isaías 7:14 aparece la Virgen, ¿verdad? Como decía el pastor, que esa Virgen iba a concebir un hijo y que le pondría por nombre Emmanuel, y en Mateo vemos el cumplimiento de esta profecía, que por medio de esta Virgen nacería el Salvador de la tierra. Amén. Y asimismo, ¿por qué nosotros decimos que tiene que ser Jesús? O sea que solo a través de Jesús, el Cristo, nosotros podemos tener salvación. Porque vamos a hablar un poquito de Jesús, que Él vino a esta tierra a cumplir una tarea y lo tuvo que hacer bajo 3 oficios: como profeta, como sacerdote y como rey. Como verdadero profeta, porque Él se constituyó en el camino para acercarnos a Dios. Como sacerdote, porque desde el principio, desde el Génesis, nos muestra que era necesario un derramamiento de sangre. En Génesis 3:21, pastor, por favor, para que me lea Génesis 3:21, es donde Jehová viste al hombre, hombre que estaba desnudo y que se tapó con hojas de higuera, o sea, como queriendo tapar lo que habían hecho con hojas de higuera. Ahí comienza como la religión, porque la religión es tapar, esconder, pero realmente ahí nos está mostrando que a través de ese sacrificio que hizo Jehová para vestirlo, era el camino para poder salvar al hombre. Ese era el camino a través de un sacrificio, y nos lo muestra a través de Génesis 3:21. Sí, dice la palabra: y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió, ¿no? Hubo un derramamiento de sangre. ¿Por qué? Porque era necesario que esta salvación que venía al hombre viniera a través de un derramamiento de sangre. Entonces vemos en su oficio como sacerdote que él mismo entregó su vida y derramó su sangre para que nosotros pudiéramos volver a reconciliarnos, para que nosotros volviéramos a ser esos seres, al igual que Adán y Eva, que los que estaban en el principio. O sea que estamos hablando prácticamente de un nuevo nacimiento. Entonces, este nuevo nacimiento que debemos tener nosotros es solo a través de Cristo. Entonces decía que como profeta por el camino, porque Él se constituyó en el camino, como sacerdote, porque Él vino a dar el sacrificio por nosotros, y como verdadero rey. ¿Por qué? Porque Él vino a destruir las obras que Satanás había hecho en nuestras vidas. Entonces, cumpliendo estos 3 oficios, es Jesús el único que está calificado para regresarnos a ser como este hombre original, seres espirituales, porque
usted que nosotros somos 90% espirituales. Dios creó un espíritu al principio y como le hacíamos el recuento anteriormente, después que creó este espíritu le hizo un cuerpo y sopló ese aliento de vida en este cuerpo y pasó el hombre a ser un ser viviente. Entonces, todas estas cosas las tenemos que conocer para poder entender por qué el sufrimiento de la humanidad, por qué tanto pecado, por qué tanta maldad, qué fue lo que sucedió al principio. Entonces, nosotros hablamos de el camino de salvación porque ese es el camino que debemos recorrer para esta reconciliación. Entonces, estamos en este programa, La Verdad del Evangelio, y aclarando, ¿verdad?, cómo se originó el problema y cuál es la solución, pastor. Sí, seguro. El problema, pues, como hemos podido ver, se originó en el Edén, que es el problema fundamental. Sí. Pero también vemos que este problema tiene unas consecuencias, ¿verdad? Se origina en el capítulo 3 de Génesis, del 5 al 6, este problema tiene también sus consecuencias. Dios imparte castigo a cada uno de los participantes, tanto al hombre, a la mujer, al hombre y a la serpiente. Pero aún así vemos en el Génesis 3:15 ya la misericordia de Dios. Vemos a Dios ya estableciendo cómo habría de redimir a este hombre. Y luego lo confirma en Isaías 7:14 y posteriormente nos lo verifica en Mateo 16:16, donde Jesús donde respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Yo he venido diciendo y siempre he compartido y digo: el Evangelio no lo podemos conocer por información. El Evangelio tampoco lo puedes conocer por interpretación. Porque cuando interpretas conforme a los textos y tú le vas a dar el sentido al contenido que el que tú percibes, el que tú piensas que es el correcto. Pero cuando nos es revelado, ya nosotros no tenemos lugar a dudas. Entonces el Evangelio lo debemos conocer por revelación. El apóstol Pablo oraba para que nuestro Padre nos permitiera revelarnos a Cristo. Pablo era un perseguidor de la iglesia, pero él mismo dice que cuando le permitió a Dios el Padre revelarle a su Hijo Jesucristo, ya él nunca más tuvo duda, sino que asumió el camino que tenía que asumir. Y mire que este hombre creo que no hay nadie que en el Nuevo Testamento haya escrito más de la obra de Jesús el Cristo para toda y cada una de la humanidad entera. Amén. Entonces, lo que estamos poniendo por obra es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, de este Evangelio maravilloso que vamos a seguir hablando, porque este Evangelio es por revelación y ha venido como revelación a nuestras vidas. Sí. Le debemos dar continuidad en nuestras almas, debemos darle continuidad, debemos hablarlo todos los días, debemos restaurarlo donde haya que restaurarlo, establecerlo en el campo que haya que restablecerlo, porque ha venido sobre nuestras vidas el poder del Espíritu Santo de Dios, poder para ser testigos. Sí. Todo creyente que tenga la certeza, la convicción de que el Espíritu de Dios está morando en él, se constituye en un testigo. Es un evangelista, una persona que donde quiera que esté, debe dar testimonio de que Cristo mora en él, de que él es un hijo de Dios, de que el poder de Dios está en su vida, poder para establecer el reino de Dios donde quiera que se encuentre. Así Esa es la verdad del Evangelio, esa verdad de Dios que está escrita en esta palabra y que nos da salvación y vida eterna. Ahora diríamos, cómo nos acercamos a Dios, cómo nos reconciliamos, cómo quitamos este desastre que hay en nuestras vidas. Bueno, registra el libro de Juan, en Juan 1:12, dice: mas a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Primeramente vemos de que para ser hijo de Dios debemos creer que Jesús es el Hijo de Dios.
También en la palabra habla de que en Romanos 10:10 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, entonces serás salvo. Debemos aceptar a Cristo en nuestra vida como nuestro único y suficiente Salvador. La única manera de que podamos entender el Evangelio es que lo escuchemos, que conozcamos el origen de este problema que tiene la humanidad, que conozcamos quién es Jesús, qué vino a hacer esta tierra, que podamos entender que esa situación de vacío que tiene el hombre dentro, porque el hombre, aunque tenga dinero, posición, aunque tenga fama, siempre anda buscando algo con que llenar el vacío que tiene dentro de sí. Y este vacío quedó en el hombre cuando hubo esa separación en el origen, en el Génesis. Cuando hubo la separación, el hombre quedó vacío. Y como está vacío, entonces buscamos las respuestas en lugares equivocados. Por eso es necesario que sepamos que Jesús es el único que puede sanarnos de esa enfermedad, que es Jesús el Cristo, el único que está calificado para traernos nuevamente a la vida. Recordemos que hablamos al principio que el hombre recibió la muerte espiritual y solo Cristo puede regresarnos a ser esos seres espirituales que podemos estar en comunión con nuestro Padre, nuestro Dios, y convertirnos en los que le den continuidad a transmitir esta palabra de verdad para que todas estas personas que están sufriendo vengan a la libertad que hay en Cristo Jesús, pastor. Amén. Sí, bueno, agradecido de Dios por esta revelación maravillosa, por permitirnos tener este programa. De verdad, quisiéramos despedirnos con la palabra que es necesaria que siempre digamos. Sí. Y es que de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El Señor Jesús siempre nos ha dejado una puerta abierta para todo aquel que a bien tenga venir a Él. Y eso es lo que debemos entender y conocer. De esta manera, pues, estamos llegando al final de nuestro programa en este día, nuestro podcast, La Verdad del Evangelio. Esa verdad maravillosa que vive y mora en nosotros por su Espíritu y nos hace libre. ¿Libre de qué? Del pecado, de esa condenación eterna que teníamos a causa del pecado. Solo Cristo salva. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Les bendecimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y la invitación es pues para el próximo jueves cuando tengamos otra versión de nuestro podcast La Verdad del Evangelio. Soy la pastora María Quintana y te invito a ver nuestro podcast La Verdad del Evangelio, que lo transmitimos todos los jueves.